El objetivo de la Revolución cubana fue el de corregir la grotesca polarización social que hoy sigue existiendo en América Latina, y sus logros son notables. Los Estados Unidos consideran todo esto una abominable subversión e intentan destruirla, pero han fracasado. Al cabo de más de 40 años de la violencia económica más despiadada, Cuba sigue siendo uno de los pocos verdaderos estados soberanos independientes. Cuba y Venezuela molestan a muchos periodistas e intelectuales en Europa. No es gratuito que apoyen con tanta pasión a eso que se llama Reporteros sin Fronteras, que les sirve para vaciar sus rabias contra ambos procesos. Por eso han hecho bandera de las campañas de los llamados disidentes cubanos, pagados por el gobierno de Washington. Después de desintegrarse la Unión Soviética, los imperialistas creyeron que Cuba caía. Pero eso no sucedió porque ha sido el pueblo, la gente humilde, quien ha construido este proceso. Cuba es una inspiración para el mundo. Quienes defendemos a Cuba contra la agresión, tenemos en nuestros países que atender a otra clase de agresión, el uso de la mentira de los grandes medios de comunicación. Cuando tanto se habla de libertad de expresión, algún día debiera empezar a decirse que la libertad real de expresión consiste, como mínimo, en poder replicar en el mismo medio y con el mismo espacio a cada mentira que haya sido publicada. Porque defendiendo a Cuba nos defendemos. Porque si abandonáramos la Revolución cubana, nos abandonaríamos a nosotros mismos. La contribución que hizo Cuba a la liberación de África es fantástica. El simple hecho de que soldados negros cubanos pudieran rechazar una invasión de los racistas sudafricanos en Angola repercutió como un eco en todo el continente. El gobierno de Estados Unidos estaba también enfurecido y los ataques terroristas contra Cuba arreciaron. Cuba, sin duda, constituye un símbolo de desafío exitoso inaceptable para los poderosos. Las organizaciones terroristas cubanas radicadas en los Estados Unidos han sido responsables de centenares de asesinatos desde el triunfo de la Revolución cubana. El 90% de estos exiliados son blancos que sabían que no podían quedarse en Cuba porque no tenían el apoyo del pueblo. Entonces vinieron aquí a Estados Unidos, esperando que nosotros peleáramos por ellos. En total solidaridad con los 5 cubanos encarcelados en Estados Unidos y hago un llamamiento para que se les haga justicia, se retiren todos los cargos contra ellos y puedan regresar a sus hogares y a sus vidas en Cuba. Estoy impresionada por lo que he visto en la Escuela Latinoamericana de Medicina de Cuba. Jamás había visto nada parecido en el mundo. Aquí, en Cuba, no importa de qué lugar del mundo procedemos, ni siquiera si nuestros gobiernos se llevan bien o no. Aquí en Cuba sentimos que somos los mismos corazones llenos de amor. Estuve conversando con norteamericanos que estudian medicina en Cuba. ¿Por qué no hacemos nosotros en Estados Unidos lo mismo por nuestra gente y por la salud de otros pueblos? Me siento un gran patriota y tengo celos de Cuba. El bloqueo estadounidense solo ha tenido como fin acabar con todo aquello maravilloso que a nivel social ha realizado la Revolución cubana, algo único en América Latina, casi único en el tercer mundo. Hoy sigo diciendo que esa revolución ha merecido que se mantenga, pues la hizo y la mantiene el pueblo. Fidel Castro es uno de los pocos hombres que conocen la gloria de entrar vivos en la historia y la leyenda universal. Con su guía, ese pueblo ha desarrollado una política de gran potencia en el ámbito mundial, al dar ejemplo por los niveles de educación, cultura, salud y solidaridad internacional. En esto, increíblemente, supera a países como Francia y Estados Unidos. Fidel Castro posee una inmensa fortuna, sí, la del cariño de su pueblo y la de ser querido en el mundo entero. Tras estar en Cuba, regreso a mi país rejuvenecido, listo para luchar más. Porque estoy seguro de que el ejemplo de Cuba se generalizará algún día en todos los países del mundo. Cuba es una sociedad en la que la instancia política, la argumentación y el diálogo tienen en sus manos los destinos de su ciudadanía. Frente a ello, nuestra realidad parlamentaria, secuestrada por las leyes del capitalismo, saturada de propaganda, ofrece el espectáculo de un juego degradante, como si la humanidad no hubiera abandonado la minoría de edad preilustrada, abocada a un estado de infantilismo político y moral. Prometo poner mucha atención para aprobar en la asignatura más importante de mi vida, defender la Revolución cubana hasta el final.
Cuba me ha enseñado ante todo democracia, compañerismo, amistad, afecto, magnanimidad y solidaridad humana. La voluntad indomable de Fidel Castro fue una lección para mí. Ese hombre de 80 años tuvo la oportunidad de seguir las reglas y trabajar para el sistema, pero no, peleó por lo que creía y lo arriesgó todo, incluida su vida. Yo le pregunto a usted, ¿cuántas bases militares tiene Cuba en Latinoamérica o en el mundo? Y dígame usted, ¿cuántas bases militares tiene Estados Unidos en el mundo que son utilizadas para masacrar a la gente cada día? ¿Cuba una dictadura? No, en Cuba hay democracia. Fidel Castro es por encima de todo un demócrata que defiende la vida y que piensa en el ser humano. Fidel exporta solidaridad y vida. Bush, destrucción y muerte. Adoro a Fidel Castro. Es una persona única, carismática. Es la persona que tiene la visión del mundo de América Latina. Amo a Cuba, amo las condiciones de un país que enseña al mundo que hay otras posibilidades de vida, otra forma de hacer política. No existen sociedades perfectas, toda sociedad es contradictoria y perfectible, pero Cuba es un ejemplo para los pueblos de todo el continente y del mundo, y es necesario que tengamos el coraje de apoyar al pueblo cubano y a su revolución, porque sin duda es la luz para los enormes desafíos de nuestro continente. El más puro movimiento de solidaridad nace en Cuba, uno de los países más desprotegidos, más pobres. Cuba es una especie de foco que irradia solidaridad de una manera natural, espontánea. Lo que está haciendo Cuba es no postergar la utopía para dentro de 200 años. Cuba aplica una extraterritorialidad positiva, una muestra de lo mejor que se puede esperar para la humanidad. La resistencia en Cuba se asemeja a las culturas milenarias, cuando venían los conquistadores y mataban a sus líderes, destruían su memoria y sin embargo aún están vivas y contribuyendo a la humanidad. Estados Unidos no ha podido doblegar la voluntad del pueblo cubano ni a su revolución, y yo admiro profundamente esa capacidad de resistencia. Síntomas de apertura que estamos viendo en el cine y la vida cotidiana. En Cuba lo que pasa es que en Europa tienen la costumbre de considerar que la apertura es solamente en cuanto a libertad de expresión y libertades democráticas y bla, bla, bla. Consideran, como los Estados Unidos además, que la democracia se define por una elección. Si hay elección no importa lo que sean capaces de hacer y las arbitrariedades y las injusticias que se cometan porque es un gobierno basado en elecciones. Pero Cuba está muy lejos de ser la que era hace 5 años. Los progresos que se han hecho en Cuba son inmensos, no son pequeñas aperturas, son grandes aperturas. Pero eso no lo cuento, me están esperando es que Fidel haga elecciones. Porque lo que quieren es que Fidel se caiga. Y piensan que si hace elecciones se va a caer y no se va a caer. Quieren hacer con Fidel lo que hicieron con los sandinistas. No con los sandinistas, con Nicaragua. Dijeron, hagan elecciones libres y les vamos a ayudar en esto y en esto y en esto. Las hicieron. Si la hubieran perdido, si la hubieran ganado los sandinistas, hubieran dicho con seguridad que habían sido amañadas, que había fraude y no las hubieran reconocido. Como perdieron los sandinistas, la reconocieron y no le han dado a Nicaragua ni un centavo de lo que habían prometido. Y mira la situación en que está Nicaragua. ¿Cómo quieren que con ese precedente Fidel vaya a creerles lo que le prometen? No creen nada. Están haciendo los cubanos lo que creen que deben hacer y afortunadamente Europa y prácticamente toda la América Latina lo están reconociendo y están ayudando muchísimo. Y los Estados Unidos lo que están es perdiendo el tren. Y ese tren se va y ellos no van a quedar ni en el vagón de cola.